Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, compañeros, compañeras periodistas, influenciadores, líderes y lideresas de los movimientos sociales que hoy hacen vida en el Centro Cultural y de Formación del Movimiento Futuro. Saludar especialmente al movimiento campesino del Estado Guárico, que hoy nos visita. Han estado dialogando con parte del equipo nacional. Bueno, hoy hemos tenido nuestra reunión ordinaria del equipo nacional promotor. Además, el día de hoy ha sido una reunión ampliada. Hemos invitado a líderes y lideresas de distintos movimientos sociales, del movimiento deportivo, del movimiento trabajador, del movimiento de cultores, de emprendedores, de científicos, para escuchar también sus propuestas, sus ideas, sus aportes, sus recomendaciones. Queremos empezar esta rueda de prensa felicitando al pueblo de México por esa extraordinaria jornada electoral que tuvieron el día de ayer y que han llevado con un triunfo rotundo a la presidencia a una mujer de la ciencia, con una extraordinaria capacidad, lo ha demostrado en las distintas tareas, en los temas ambientales, cuando López Obrador fue alcalde, luego como alcaldesa de la ciudad capital. La ciudad capital de México es más grande que, desde el punto de vista de la población, que todo el país, que toda Venezuela, ¿no? Así que sin duda alguna, bueno, una gran mujer. Felicitaciones, le deseamos todo el éxito a ella, al pueblo de México, y que continúe este proceso de transformación que se está dando en México, este proceso de reconocimiento de la identidad mexicana que había sido olvidada y que hoy es orgullo, no solamente de México, sino de todos los pueblos del mundo que creemos en una sociedad más justa, más digna, más igualitaria, que creemos que otro camino distinto al capitalismo es posible, que creemos en un mundo multipolar, en un mundo de justicia y de igualdad. Así que nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones. Igualmente, decirles que esta semana estuvimos acompañando a un patrimonio cultural de Venezuela, que son los Diablos Danzantes. Como ustedes saben, en varios estados de Venezuela se celebra este patrimonio cultural y es parte de nuestra identidad, y para el Movimiento Futuro la identidad de la venezolanidad, de lo afirmativo venezolano, es elemento clave para los cambios y las transformaciones que necesita Venezuela. Cualquier cambio que necesite Venezuela tiene que estar sustentado en nuestra historia, en nuestra identidad, en sentirnos orgullosas y orgullosos de lo que somos. También esta semana se activó el primer encuentro nacional de formación. Nosotros queremos que no solamente este centro sea un centro permanente para la cultura, para el debate, para la formación, sino que todo nuestro movimiento tiene que ser una dinámica que genere un debate, un compartir de saberes, y que ayude a que toda la ciudadanía cada vez esté más politizada, más consciente, tenga mayor cantidad de herramientas técnicas, políticas para ser protagonistas del presente que estamos viviendo y de la construcción de un futuro justo, productivo, democrático, pacífico. Por lo tanto, todo este movimiento político busca que cada ciudadana, que cada ciudadano cada vez sea más libre a través de la reflexión, del conocimiento, del compartir de ideas. Por eso estamos poniendo tanto énfasis en este proceso de formación. Hemos hecho este primer encuentro y aspiramos que el liderazgo, las líderes, los líderes de cada uno de los movimientos sociales pueda pasar por la dinámica de formación del Movimiento Futuro, y eso les ayude, les contribuya a tener mayores herramientas técnicas para el liderazgo, para la comprensión de la dinámica histórica, económica, política, social que está viviendo Venezuela, y podamos generar, bueno, muchos líderes, muchas lideresas que contribuyan de manera activa en ese proceso de transformación de Venezuela. También se instaló la red de educadores para promover la calidad educativa. Aquí hemos tenido varios encuentros con trabajadores, con mujeres, con juventud, con abuelas, abuelos. Uno de los últimos encuentros que tuvimos fue con el sector educativo. Vinieron maestras, maestros, vinieron madres cocineras,
vinieron el movimiento de familia, con ellos estuvimos discutiendo las fortalezas y las debilidades que tiene el sistema educativo venezolano. Dentro de las fortalezas, por supuesto, resalta el nivel de acceso universal gratuito que hay. Hoy en día en Venezuela se puede estudiar gratuitamente todos los niveles educativos, preescolar, escuela, liceo, universidad, en los 335 municipios del país. Eso es un hecho indiscutible e inédito en la historia venezolana y en el mundo. Pocos países del mundo usted podrá decir que en todos sus municipios usted puede estudiar gratuitamente, pero también surgieron dificultades en torno a las condiciones materiales de los maestros, a la infraestructura de las unidades educativas, y se construyó con ellos un primer esbozo de un plan de trabajo para que la ciudadanía, los movimientos sociales, acompañáramos la escuela, el liceo, la universidad pública y trabajar para mantener la gratuidad universal, pero para que esa gratuidad también esté acompañada con la mayor calidad, con la mayor pertinencia, porque estamos convencidos que la educación es la herramienta fundamental para la construcción del futuro de Venezuela. Yo convoco a todos los movimientos, a todos los líderes y lideresas, más allá de aquellos movimientos y líderes que son propios del área educativa, más allá de las maestras, de los maestros, de las madres cocineras, de los representantes y padres de familia. Esta es una tarea que nos tiene que convocar a todos. Los chocolateros, las chocolateras, los emprendedores, los campesinos, los mototaxistas, los trabajadores, los abuelos, abuelas, todos los venezolanos que queramos un futuro para el país, tenemos que preocuparnos por la educación del país. Y ahí surgieron 4 líneas de trabajo. Una que tiene que ver con la infraestructura y con los recursos pedagógicos, otra que tiene que ver con el contenido y con la forma en la que se da ese contenido, otra que tiene que ver con, y esta tal vez es la más importante, con el personal que trabaja en la escuela. Podemos tener gran infraestructura, gran tecnología, pero si no atendemos al maestro y a la maestra, no va a haber educación de calidad. Por el contrario, podemos dar clase bajo una matemango, sin libros, sin laboratorio, sin internet, pero si hay una maestra enamorada de su tarea, formada para su tarea, esa educación va a ser de calidad. La columna vertebral de una educación de calidad es el maestro y la maestra. Por lo tanto, como sociedad tenemos que prestar especial atención al maestro y a la maestra. Y la 4ª línea de trabajo tiene que ver con la relación escuela, familia, comunidad. Y hoy con las redes sociales esta relación es cada vez más importante. No veamos la escuela como un depósito, una guardería de niños. No, la educación es un proceso que es corresponsabilidad de la escuela, de la familia y de la comunidad. Y de la comunidad estoy hablando como un sentido muy amplio, no solamente del territorio que rodea la escuela, porque los medios de comunicación, las redes sociales, toda la dinámica que se da en las relaciones políticas, en las relaciones sociales, somos corresponsables de la formación de los valores, de las capacidades técnicas, de la comprensión que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Yo les pido que como sociedad asumamos corresponsablemente esta tarea. En tal caso, en tal sentido, se ha instalado la primera red de educadores para promover la calidad educativa con estas 4 primeras líneas de trabajo que aspiramos que toda la sociedad acompañe. También hace pocos días tuvimos acá un encuentro con el sector. Hay un debate de cómo llamarlos, de intelectuales, de pensadores, de escritores, de sectores de la sociedad que reflexionan, que dedican su vida a pensar, a sistematizar, a estudiar. Siempre la política, o siempre no quiero caer en una generalidad, pero hay una tendencia a que la política, y sobre todo en Venezuela, producto de la renta, desestimemos este sector de la sociedad, con la excusa de que la política va un tiempo y la reflexión, la investigación, el pensamiento va a otro tiempo. Esas son excusas que no nos pueden alejar. Nosotros tenemos la obligación de convocar, por supuesto toda la sociedad tiene que aportar, reflexionar, pensar, pero así como hay alguien que se dedica especialmente a la salud, también hay un sector de la sociedad que dedica su vida, su energía, su amor a pensar, a reflexionar, a estudiar sobre temas específicos. Y disminuimos el margen de error quienes tenemos que tomar decisiones políticas si nos tomamos el tiempo de escuchar, de conversar, de discutir, de leer,
a aquellos compañeros y compañeras que dedican su tiempo a la reflexión y al estudio sobre temas específicos. Y con ese sentido convocamos a este primer encuentro de intelectuales, de pensadores, de compañeros y compañeras investigadores, y le hemos pedido que por las 7 transformaciones, cada una de las transformaciones nos generen un espacio de discusión. En el mundo son conocidos como tanques de pensamiento, tanques de reflexión, tanques de ideas, de generadores de ideas, espacios para el debate que nos permita disminuir el margen de error. Si las decisiones que tenemos que tomar en el país previamente pasan por un mínimo de reflexión, de discusión de toda la sociedad, pero sin duda alguna donde deben jugar un papel protagonista nuestro sector de pensadores e intelectuales, creo que podemos por lo menos tener una mirada del arte de qué investigaciones hay respecto a ese tema que queremos solucionar en el mundo, qué investigaciones hay en Venezuela, qué reflexiones hemos hecho de cuáles medidas se pueden aplicar. No estamos hablando para nada de copiar modelos extranjeros, pero eso no niega que no debamos estudiar las experiencias previas de lo que ha sucedido en Venezuela y en el mundo. Muchos actores políticos ofenden a Simón Rodríguez diciendo que no necesitamos investigar nada porque tenemos que inventar o errar. Para nada Simón Rodríguez con esa frase quiso decir que no se debería investigar, no se debería reflexionar, no se debería pensar. Muy por el contrario, lo que quería decir Simón Rodríguez es que antes de aplicar cualquier medida debemos someterla al debate, a la discusión, a la reflexión, a la investigación para disminuir la posibilidad de un error. Entonces nosotros desde el Movimiento Futuro creemos que hace falta más reflexión, más discusión, escuchar más a nuestros sectores intelectuales, pensadores, y vamos a hacer un esfuerzo para que así sea. Después de ese encuentro se ha activado la primera mesa de trabajo, que es la mesa económica. Estuvieron durante esta semana varios intelectuales, pensadores, investigadores, han generado algunas primeras reflexiones y la vamos a someter también al debate ahora con los movimientos sociales, con las comunidades organizadas, con el territorio. Por cierto, después de esta rueda de prensa se va a tener un TikTok en vivo, están todos invitados, específicamente para la primera transformación, que es la económica, que creemos que es columna vertebral de todo lo demás que tenemos que hacer en Venezuela. Nosotros tenemos un gran potencial por tener reservas energéticas. Una de las grandes debilidades que surge de la discusión es que a pesar de que tenemos las principales reservas energéticas de este país, pareciera que la sociedad venezolana le tuviese un poco de asco y de miedo a tener las principales reservas petroleras, porque casi nadie habla de petróleo. Y es parte de la autocrítica que nos tenemos que hacer. No podemos ser un país petrolero y gasífero y no saber qué hacer con el petróleo y el gas. No puede ser que su sociedad no conozca de petróleo y de gas. No puede ser que sus actores políticos no conozcan de petróleo y de gas. Y confundiendo que el problema es la renta y no el rentismo, entonces decimos, bueno, no, yo no quiero saber nada de petróleo ni de gas. O partiendo de la idea cierta de que el petróleo y el gas son contaminantes, entonces no quiero saber nada de petróleo y de gas. Y esas dos cosas nos hacen casi que nos dé pena tener petróleo. Tenemos petróleo y gas. Va a seguir siendo parte de la matriz energética del mundo. Para bien o para mal, no hay manera que nos escapemos de la presión geopolítica que va a haber sobre Venezuela si Venezuela tiene las principales reservas de petróleo y gas. 150 años después de que se utiliza el petróleo como principal fuente energética, mucho menos contaminante que el carbón, hoy el 33% de la matriz energética del mundo es carbón. Es decir, cuando las nuevas energías sean más baratas para el capitalismo que el petróleo y el gas, un tiempo se van a tardar en sustituir todas las fuentes de energía para la calefacción, para la refrigeración, para la industria, para la movilización del mundo. Por las próximas décadas, el petróleo va a ser determinante para el movimiento del mundo y nosotros tenemos las principales reservas. Tenemos que discutir de esto, tenemos que debatir de esto, tenemos que conocer qué vamos a hacer como sociedad venezolana con el petróleo y con el gas. Y no se trata solamente de producir 3 millones de barriles y exportarlos. Es más, yo me atrevo a decir, se trata más bien de producirlos y no exportarlos, de transformarlos en Venezuela, de cambiar el enfoque de extracción de nuestras materias primas, petróleo, gas, hierro, y transformar, desarrollar la economía nacional, desarrollar la agricultura, desarrollar la industria, desarrollar el turismo. Pero eso es un debate que como sociedad tenemos que dar, que tenemos que asumir, que tenemos que construir consensos sobre estos temas para poder empujar entre todas y todos el país hacia el futuro que queremos. Aprovechando además
que el bloqueo y las sanciones que hemos vivido en los últimos 9 años han revivido un sentimiento productivo de emprendimiento en toda Venezuela, y entonces hay que canalizarlo para que sea un empuje definitivo a una economía nacional, soberana, y que genere la prosperidad que todas y todos queremos, soñamos y nos merecemos. También ha arrancado una dinámica interesante de organización, de expresión cultural, de movilización, de agitación del Movimiento Futuro. Quiero informarles que al día de hoy tenemos el 100% de los equipos estadales del Movimiento Futuro. Tenemos 282 de 366 equipos municipales. Aquí cambia la cifra, no porque no sepa cuántos municipios hay, sino porque en el caso de Caracas y La Guaira contamos sus parroquias como municipios. Esto representa el 77% de la meta que nos pusimos, y tenemos 1.000 hasta el día de antier, porque algunos responsables estadales dicen que su reporte no está en este cuadro, pero bueno, tengo que decir el reporte que tengo, no puedo decir uno distinto. Tenemos 1.785 equipos comunales de 4.500 que nos planteamos. Esto representa el 40.9% de la meta. Nosotros aspiramos esta semana cerrar los procesos. En el resto de los municipios y las comunas tenemos enlaces, responsables, pero no hemos logrado constituir el equipo. Es importante resaltar, recordar que los equipos que estamos trabajando, estamos tratando que se parezcan al equipo nacional. Que en cada estado, cada municipio, cada circuito comunal, esos equipos estén constituidos por voceros y voceras y voceros de los distintos movimientos sociales que hacen vida en el territorio. Porque este movimiento tiene que ser un movimiento de movimiento. La agenda del movimiento no puede ser la agenda de la politiquería, tiene que ser la agenda de la ciudadanía, la agenda de la gente, la agenda de los deportistas, la agenda de los maestros, la agenda de los afrodescendientes, la agenda de los cultores, la agenda de los campesinos. Esa es la agenda que nos interesa a nosotros. No podemos caer en la trampa de la politiquería, de la peleadera por un cargo. Al Movimiento Futuro no le interesa la peleadera por lo pequeño. No le interesa la peleadera por los cargos, le interesa batallar, luchar, unir fuerzas para hacer un futuro mejor, para hacer un país mejor, próspero, democrático, productivo, en paz, soberano. Y por eso es tan importante, aquí la forma importa para que el fondo importe. Si los movimientos no están representados en los equipos comunales, municipales y estadales, lo que va a terminar pasando es que la agenda de esos movimientos va a ser la agenda de la politiquería. Nosotros insistimos mucho, en cada nivel de trabajo tienen que estar representados los movimientos sociales. Y algo en lo que insistimos mucho es que en todos los niveles de trabajo, por lo menos el 60% tienen que ser lideresas, tienen que ser mujeres, para equilibrar tantos años de exclusión. A estos equipos que hemos constituido y los que vamos a terminar de constituir esta semana, les pedimos asumir las tareas que hemos venido planteando, la tarea de la consulta. Hicimos esta semana asambleas y vamos a seguir estimulando para informarle a los vecinos y a las vecinas cuáles son los proyectos que quedaron seleccionados en la consulta, y le pedimos al Movimiento Futuro que los asuma como proyectos suyos, que pongan toda su capacidad física e intelectual para que todos esos proyectos se hagan realidad. Hacer política, gobernar, es resolver problemas concretos. Ahí hay un mapa de problemas que la gente identificó y ordenó, priorizó. Yo les pido que no perdamos el tiempo, nos concentremos. Yo vengo ahorita, antes de venir a esta reunión a la comuna, entregando un pozo de agua, y la comunidad me dijo, aquí elegimos 3 prioridades. Una, la iluminación, ya tenemos el 85% de las luminarias colocadas. 2, el asfaltado, al terminar con las iluminarias vamos a asfaltado. Y 3, arreglar aceras, es una comunidad que no tiene aceras, hay muchos niños que caminan. Y yo le dije a todo el movimiento popular de ahí, bueno, ustedes tienen que concentrarse en resolver esos 3 problemas, para ir mejorando la calidad de vida de la comunidad. Y el Movimiento Futuro tiene que ayudar a mejorar la calidad de vida de cada comunidad. Luego les hemos dado 2 tareas más. La misión, una misión hermosa, que es la de los abuelos y las abuelas.
Los abuelos y las abuelas son la reserva moral de este país. Y no puede Venezuela asumir ese concepto de la jubilación, de que es que ya no eres útil para la sociedad y ahora vete a tu casa a esperar la muerte. No, nosotros nos negamos a aceptar ese concepto. Para nosotros, la edad adulto mayor, abuelo, abuela, hay una discusión técnica de cuál es el nombre correcto. Dicen que técnicamente adulto mayor es el nombre correcto, pero cariñosamente la mayoría le gusta más el de abuelos y abuelas, así que podemos utilizarlo de manera combinada para que todos nos sintamos parte. Tiene que ser una edad, una etapa de la vida donde, por el contrario, convoquemos a nuestros abuelos y abuelas a ser protagonistas. Tienen demasiada experiencia, demasiada sapiencia, demasiada paciencia, demasiada amor, valores que aportar a la comunidad. Nos estamos haciendo un daño inmenso como país si desechamos toda esa sabiduría, todo ese amor que hay, todo ese legado, toda esa reserva moral que hay en nuestros abuelos y abuelas. Si queremos tener un futuro como sociedad, tenemos la obligación de abrir un espacio para que nuestros abuelos y abuelas estén en el centro de la actividad social, en el centro del corazón, en el centro del amor, en el centro del protagonismo. No puede haber un abuelo solo, no puede haber un abuelo o una abuela abandonada. Y nosotros les pedimos al Movimiento Futuro, comunidad por comunidad, que ubiquemos a todos los abuelos y las abuelas y vayamos a acompañarlos, a protegerlos, a quererlos y a escucharlos. Tienen mucho que decir los abuelos y las abuelas. Igualmente estamos en una dinámica de murales, pintando, además es un mural hermoso la mayoría, porque es una pared que agarramos de la comunidad, ponemos la palabra futuro y ahí toda la comunidad empieza a escribir sus sueños, sus esperanzas. Y es como una ruta a seguir, porque significa que cada vez que vayas a llevar a tus hijos a la escuela, que vayas a trabajar, que vayas a hacer mercado, vas a ver ahí escrito en la pared el futuro que estamos construyendo entre todas y todos, que tiene que ser un futuro de amor, de paz, de prosperidad. Ya llevamos de esos 283 murales. Tenemos la meta de hacer 4.500 murales así. 4.500 murales del futuro. Vamos a iniciar, este fin de semana vamos a hacer asamblea con todos estos equipos comunitarios y a partir de esa asamblea vamos a empezar un casa por casa. Tenemos la aspiración de visitar 10 millones de hogares en Venezuela, el Movimiento Futuro. Ahí vamos a entregar este decálogo del Movimiento Futuro, que un poco expresa nuestros principios, nuestros valores, cuál es el país que aspiramos, qué es lo que soñamos, qué es lo que nos convoca. Al salir de esta rueda de prensa lo publico en todas las redes sociales del movimiento, de los miembros y compañeras del Movimiento Futuro, para que todos puedan compartirlo. Pero queremos entregar esto en 10 millones de hogares. Este decálogo creemos nosotros, lo hemos reflexionado, lo hemos pensado, lo hemos debatido, no se trata solo de las personas que quieran ser parte del Movimiento Futuro. Todas y todos están invitados, el que quiera. Pero creemos que es un decálogo que comparte los valores del ser venezolano, de los que queremos una Venezuela distinta. Así que es algo que queremos compartir con todo el pueblo venezolano y pedirles, más allá de si quieren ser o no ser miembros del Movimiento Futuro, que nos acompañen a construir una Venezuela que se parezca a ese decálogo. Igualmente, queremos nosotros promover la organización de los movimientos sociales. Por eso, al mismo tiempo que estamos entregando el decálogo, vamos a llenar esta encuestica casa por casa de qué personas quieren ser parte de un movimiento social. Nosotros creemos en la democracia protagónica y participativa. Nosotros no creemos en el individualismo, en el egoísmo. Creemos que las sociedades avanzan en la medida en que se unen, que se acompañan, que, como decía Simón Rodríguez, que se entreayudan. En la medida en que soy parte de un colectivo, pues en esa medida mi individualidad se desarrolla en su máximo esplendor. Por eso, en lo que quieren ser parte del movimiento científico, del movimiento campesino, del movimiento de emprendedores, del movimiento de mujeres, del movimiento de la juventud, de los deportistas, de lo que ustedes quieran ser. Como dice el poema de Niño Campesino, no se quede ninguno mirando para el barranco. Vamos a desarrollar ese poder ser de todos los venezolanos y las venezolanas y estaremos casa por casa convocando a unirse orgánicamente y sumar sus voluntades. Bueno, eso es parte de las cosas que queríamos decir hoy, por supuesto. También esta semana se me escapa una cosa, es el Día Mundial del Ambiente y han llegado las lluvias. Ustedes han visto, bueno, cómo
Las lluvias arrasaron parte de Brasil. Son lluvias que no había visto la humanidad. Son muy superiores a la capacidad que tiene la tierra de absorber y a la capacidad que tienen las ciudades en sus sistemas de drenaje. Así que es importante que todas y todos tomemos conciencia de eso, que comunidad por comunidad se tenga un plan de mitigación de riesgo ante el desastre ambiental que el ser humano ha generado sobre el planeta Tierra. Dice Evo Morales, si mañana la humanidad no existiera, la Tierra seguiría existiendo, quizás hasta más feliz. Pero si mañana la Tierra no existe, si no existe su aire, el que respiramos, si no existe su agua, la que tomamos, los seres humanos no podemos existir. La Tierra no nos necesita a nosotros, nosotros la necesitamos a ella. Pero actuamos como si fuese al revés. Y no se trata solamente de reflexionar, es que hay que cambiar el modelo en que vivimos. Este modelo de consumo irracional, loco, no es sustentable para que nosotros, seres humanos, podamos seguir existiendo en este planeta. Y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Tenemos que discutir y tenemos que actuar. Tenemos que cambiar la forma en la que estamos viviendo. Para que tengan una idea, la media de producción de desechos sólidos por persona raya en 1 kilo por persona día. Imagínense ustedes que allá en la Bonanza, que casi ninguno la vemos, a mí sí me toca verla por mis tareas, colocamos Caracas, Miranda, entre 5 y 6 millones de kilos de basura todos los días. No es tan exacto porque hay otros vertederos donde también se coloca, pero en los vertederos de la región metropolitana sí colocamos 5 o 6 millones de kilos. Imagínense que esos 5 millones de kilos de basura día nos las colocaran aquí al frente de nosotros. A lo mejor así sí reflexionaríamos sobre el modelo de vida en el que estamos. Tenemos que cambiar el modelo de vida. Tenemos que cambiar las formas de vivir. Tenemos que pensar una ley de empaques para Venezuela, por ejemplo. Es un tema que toca aristas económicas y muchas cosas, pero tenemos que discutirlo como sociedad. Yo le pido al equipo futuro que presentemos una propuesta de ley al respecto, porque no se trata solamente de hablar, es que tenemos que actuar para salvar el futuro de la humanidad. Así que en las próximas semanas vamos a estar presentando hasta el país una ley de empaques para transformar un poco estos temas, y no es el único tema, pero vamos a tener que empezar a meternos en temas sabrosos, bonitos, esperanzadores, que de verdad hagan algo por salvar el futuro del país. Bueno, con mucho gusto responderemos preguntas que tengan las compañeras y los compañeros periodistas. Foco.com. Repíteme el nombre y, por favor. Elfoco.com, Andrit Bravo. Andri, bienvenida Andri al futuro. Gracias, buenos días. Buenos días. El movimiento Futuro luce hasta ahora como una alternativa, algo distinto. Sin embargo, está alineado con el chavismo, que tiene 2 décadas en el poder. Considera, desde la óptica del movimiento Futuro, considera que hay cosas que cambiar en Venezuela, ¿y cuáles serían? Y la segunda pregunta, la oposición tiene 9 candidatos de distintos índoles. Sin embargo, algunos señalados de promover el divisionismo, que finalmente favorece a Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted sobre esos candidatos opositores? Vale, gracias, André. Empiezo por la última pregunta. Yo no sé, André, yo tengo la mala costumbre de responderle a los periodistas con preguntas, pero no es para que tú me la respondas, es para que reflexionemos. Tú dices que la oposición tiene 9 candidatos y que son una política de dividir a la oposición. Yo preguntaría, ¿de verdad la oposición está dividida por el chavismo? ¿O es que la política de imponer a Juan Guaidó desde afuera los dividió? Es una pregunta que nos tenemos que hacer con sinceridad, con tranquilidad. No se me alteren los ultraopositores, no, en la calma. Cuando estén en su casa, todo el mundo tiene a alguien que conoce que es oposición. Preguntémonos con calma, ¿quién dividió a la oposición? ¿El chavismo o los errores de la oposición? Los intentos de golpes de Estado, los intentos de magnicidio, la imposición de un liderazgo que nadie conocía. A Juan Guaidó no lo conocía nadie, no lo eligió nadie para ser presidente de Venezuela. Y desde afuera
un poder fáctico, un poder imperial, un pranato del mundo dice, no, es este muchacho. Y los mismos dirigentes de oposición viendo para ¿y quién es ese muchacho? Ahora, eso que se preguntó la oposición cuando Juan Guaidó, o que se preguntó la oposición cuando aparecieron un día en un distribuidor aquí en el área metropolitana diciendo que había un golpe de Estado y muchos opositores, pues no los conocía, ¿y quién dijo esto? ¿Quién decidió esto? O cuando están viendo una transmisión por televisión y ven unos drones explotar y muchos opositores dijeron, bueno, ¿y esto dónde se acordó? O cuando de repente llegan unas lanchas a mar venezolano con unos rambos gringos y muchos opositores. Entonces, de verdad, la oposición va a seguir, ¿cuántos años más va a seguir la oposición echándonos la culpa al chavismo de sus errores? Ustedes saben, yo creo que lo he dicho en ruedas de prensa acá, ¿por qué yo soy chavista? ¿O por qué en mi casa somos chavistas? Porque realmente cuando esto que te voy a contar pasó, yo era un niño de 10 años. De 10 años, cuando Chávez intentó dar el golpe militar. Para llamarlo en términos de ellos. Y no pudo. No pudo. Fracasó militarmente. Chávez agarró un micrófono de los medios y se paró y dijo, epa, eso que pasó ahí, que para muchos era un error en ese momento, yo soy el responsable. En mi casa estaban viendo eso y pelaron los ojos. Una persona que no la conocíamos está asumiendo su responsabilidad. Ese día en mi casa se hicieron chavistas, sin conocerlo, por el simple hecho de que asumió su responsabilidad. ¿Cuántos opositores que ustedes conocen están en desacuerdo con las sanciones y con el bloqueo? ¿Quién ha asumido esa responsabilidad? ¿Cuántas veces esos que convocaron al bloqueo, a las sanciones, a los golpes, a las intervenciones militares, cuántas veces se han parado al país y le han dicho, ya va, perdón, esto fue un error, yo asumo mi responsabilidad, empecemos de nuevo? Entonces, a esta altura, que cada uno de esos errores digan que es culpa nuestra, está bien, pues. Sigan así. El resultado va a seguir siendo el mismo para ellos. Yo no voy a hacer ningún esfuerzo porque la oposición cambie. Si la oposición quiere seguir cometiendo sus errores, ese es su problema. Pero no nos eche la culpa a nosotros de sus errores. Ahora, yo te diría algo también. Para mí esos 9 candidatos se parecen mucho. En el primer elemento en que se parecen los 9 candidatos, nadie los conoce. Yo reto a esta sala que me diga alguien que sepa algo de la vida de los 9 candidatos. ¿Quién sabe de los 9 de oposición? Elijan el que ustedes quieran. ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué profesión? ¿Qué tema le gusta? ¿Qué opina sobre la economía? Comediantes algunos, dicen por acá. Y la cara de ustedes me los dice todo. Y aquí hay de todo. Aquí hay chavismo, opositor, porque están todos los medios invitados. Pero esta pregunta la pueden hacer en su casa. La pueden hacer en su comunidad. Ustedes periodistas salgan a la calle y pregúntenle, mira, ¿tú conoces a alguno de los 9 candidatos de oposición? Yo creo que uno se llama tanto. Ajá, háblame de él. Todo el mundo se va a quedar callado. La mayoría del pueblo venezolano no tiene ni la menor idea de qué piensan los dirigentes de oposición sobre la política venezolana. De qué van a hacer con la educación, con la salud, con la economía, con el petróleo, con el gas, con la seguridad. ¿Cuál es la política de seguridad de alguno de los 9 candidatos de oposición? En eso se parecen. Son unos grandes desconocidos para la sociedad. Yo te apuesto que si en el acto político tú pones a los 9 candidatos a caminar por acá, nadie los conoce. También se parecen en que no dicen mucho de lo que son porque no pueden mostrar su plan de gobierno y su estrategia. En eso también se parecen. Porque todos, y eso sí te lo puedo decir porque a mí me ha tocado dialogar con todos no apuestan a otra cosa más que a la privatización. A la privatización de las escuelas, a la privatización de la salud, a la privatización de PDVSA, a la privatización de la electricidad. Y todos apuestan a eso porque todos le bajan la cabeza al imperialismo. A mí me ha tocado hablar con muchos opositores y no tengo, tú lo sabes, problemas con las diferencias, con debatir diferencias. Pero me da mucha molestia, mucha rabia que al terminar de hablar con ellos y decir, bueno, vamos a acordar esto, todos te tengan que decir, tengo que ir a Colombia a pedirle permiso al embajador de Estados Unidos.
Uno de los grandes problemas que tenemos la sociedad venezolana es tener una oposición tan subordinada. Ojalá surja una oposición que diga, epa, yo pienso distinto al chavismo en esto, pero mi posición es mi posición, no me la mandan de afuera. En Venezuela, en estas elecciones, tenemos dos opciones. ¿Votamos por la paz o votamos por el odio y la violencia? ¿Votamos por la soberanía y por las decisiones nacionales y por el esfuerzo propio o votamos por la subordinación y agacharle la cabeza al imperialismo? ¿Votamos por el pasado o votamos por el futuro? Esas son las dos únicas opciones que tenemos, porque esos 9 candidatos de oposición representan exactamente lo mismo. Representan el pasado, representan el odio, representan la violencia, representan la subordinación a los Estados Unidos. Y con eso respondo tu primera pregunta. Que si no hay cosas que cambiar, claro que las hay. Por eso nace el Movimiento Futuro. Ahora, esa pregunta está mezclada con que el chavismo tiene 2 décadas. Me atrevo a decirte algo. En esta circunstancia política que está viviendo Venezuela, más allá del tiempo en el poder de una organización, desde el punto de vista de las ideas, de lo que proponen, de sus caras, te puedo decir con claridad, en Venezuela lo nuevo es el chavismo. Y vamos a debatirlo. ¿Qué es lo nuevo en Venezuela? Apostar a la ciencia, a la tecnología nacional, apostar a la organización popular para atender una pandemia, apostar a la semilla de papa nacional de Mucuchíes para resolver el déficit que se generó con semillas en el bloqueo y las sanciones, apostar a la paz, al amor. Eso es lo nuevo. ¿Y quién plantea eso? Y no solamente el chavismo es lo nuevo, sino que el chavismo es la mayoría de este país. Tan es así que si tú escuchas a los 9 candidatos como oposición con detenimiento y ves sus campañas, todo el esfuerzo lo están concentrando en tratar de disfrazar las políticas públicas del chavismo y decir, yo voy a continuar con la misión vivienda, yo voy a entregar Canaima, yo voy a... Ya, pero tú no estás diciendo que el problema es el chavismo, entonces ¿por qué vas a repetir las políticas del chavismo? Y todo su esfuerzo comunicacional es llegar a una comunidad y tratar de abrazar a un chavista y ponerlo en sus redes sociales y decir, el chavista tal me va a apoyar. Ya va, pero si el chavismo es minoría, ¿por qué tú estás buscando al chavismo? Entonces ahí te doy 2 argumentos irrefutables, y yo no sé qué van a hacer las encuestadoras de maletín para justificar sus grandes errores, pero el chavismo es mayoría en este país. Eso quiere decir que el chavismo sea lo nuevo y que el chavismo sea mayoría quiere decir, para responder tu pregunta concreta y no decir que me fui por los laterales, que no hay cosas que cambiar, hay cosas que cambiar. Y es una de lo que nos apareció. El equipo de trabajo me puede pasar el plan de las 7 transformaciones, por favor. Rápido ahí. Ya empiezan a correr. Tienen que tenerlo a la mano. Bueno, ustedes lo conocen ya, yo lo he mostrado aquí varias veces. Las 7 transformaciones. ¿Qué significa la palabra transformación? Cambio. Nosotros hicimos 63.000 asambleas. 3 millones de personas de manera presencial, 7 millones de manera digital. Gracias. Aplauso para los muchachos, ¿vale? El plan de las 7 transformaciones. Esto hay que seguirlo debatiendo, discutiendo, porque aquí se recogieron ideas en 63.000 asambleas de 10 millones de personas, pero no todas tuvieron como el acumulado de esas propuestas que está aquí, ¿no? Y lo primero que nos decía la gente es, bien, aguantamos, resistimos, pasamos los tiempos duros, los tiempos difíciles, pasamos las tormentas del bloqueo, de la sanción. No es que ya no estamos bloqueados y sancionados, sino que aprendimos a vivir con ella después de 9 años. De la pandemia, de la guarimba, pero ya va, hay cosas que hay que cambiar, nos dijo la gente, y nos lo dijo con mucha fuerza. Cosas que hay que cambiar, por ejemplo, el burocratismo, la indolencia. Gente que va por una institución, o no es así, compañeros campesinos, y no les responden, no les paran, los pelotean, los matraquean. Eso hay que cambiarlo. Cosas que hay que cambiar. La dinámica económica. No podemos seguir dependiendo de que nos bloqueen o nos desbloqueen. No, tenemos que por nuestro propio esfuerzo producir todo lo que necesitamos. Apostar a la ciencia y a la tecnología nacional. Producir nuestro alimento, nuestro calzado, nuestra ropa, nuestros materiales de construcción.
nuestros medicamentos por nuestro propio esfuerzo, sin depender de nadie. Y cuando yo te digo esto, es que eso es posible en Venezuela. Porque tú sabes que hay políticos que dicen cosas imposibles para que no vote por ellos. No. Con serenidad. ¿Podemos o no podemos producir las cosas que necesitamos para vivir con dignidad en Venezuela? ¿Podemos o no podemos producir nuestros propios medicamentos? ¿Podemos o no podemos producir nuestros alimentos? ¿Podemos o no podemos producir nuestro calzado, nuestra ropa? ¿Podemos o no podemos producir los insumos para construir vivienda, centros de salud, centros educativos? Creo que ningún venezolano se atreve a responder algo distinto a que sí podemos. Entonces, si sí podemos, hagámoslo. No sigamos esperando que nos desbloqueen. Nos van a desbloquear algún día por la fuerza política que se está construyendo y la conciencia. Ya el 90% rechaza las sanciones de bloqueo. Pero no dependamos de eso. Es lo que nos dijo la gente. Eso tienen que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar las formas de hacer política. Hay que dialogar más, hay que escuchar más. Porque entonces alguien hace una crítica y ya lo tildan. No, que es opositor, escuálio. ¿Qué importa si es opositor o escuálio? Lo que importa es si tiene o no tiene razón en la crítica. Si alguien hace una crítica, no te preguntes si es opositor, chavista o niño. Pregúntate si en la crítica tiene razón. Si tiene razón, tienes que corregir. Y si no tiene razón, tienes que escuchar y dialogar con la persona. Mucha prepotencia a veces en las formas de hacer política y la gente nos lo está diciendo con mucha fuerza. También la gente nos dice, queremos un cambio radical en estas cosas, pero no queremos un salto al vacío, a la violencia, al odio. No queremos ir atrás, no queremos volver atrás. Por eso, el chavismo, que es lo nuevo, es el único que garantiza tener la fuerza, el liderazgo, porque para hacer esos cambios hay que tener fuerza y liderazgo. Es el único que garantiza tener la fuerza y el liderazgo para hacer los cambios necesarios que necesita Venezuela en paz, sin violencia, sin odio, sin subordinación. Esa es una verdad absoluta al día de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias a ti. Sí, con la siguiente intervención, Nelcy Delgado por Canal I. Nelcy Delgado. Hola, muy buenas tardes. Saludos. Hola, Nelcy. 2 preguntas. La 1. El presidente Nicolás Maduro afirmó que se encuentra preparando una máquina poderosa para ganar las elecciones presidenciales. Tomando en cuenta estas afirmaciones, ¿cómo se prepara el movimiento para el simulacro del 1×10 de este domingo 9 de junio? En segundo lugar, el dirigente de Causa R, Andrés Velázquez, comentó que las bases y dirigencias medias de los partidos que respaldan al presidente Nicolás Maduro se encuentran colapsados. A su juicio, estas mismas bases son las que apuestan a un cambio en el país. ¿Qué decir al respecto? ¿Quién dijo eso? Andrés Velázquez. El de Bolívar, ¿no? Que algún día fue una esperanza de la clase trabajadora de este país. Dicen algunos que no supo defender o no quiso defender su victoria. Pero bueno, mejor, ¿no? Porque hubiese sido una gran decepción para el movimiento popular. Bueno, empiezo por la última también. Voy, como te pregunté, la oposición me iba diciendo, el chavismo es minoría, el chavismo es minoría, el chavismo es minoría, el chavismo es minoría, nosotros somos mayoría, pero dedican todo su discurso a tratar de convencernos a los chavistas. Yo le preguntaría a Andrés Velázquez, si son mayoría, ¿para qué nos están buscando? No tiene sentido, ¿verdad? No, el chavismo está colapsado. Está bien. Entonces, ¿para qué nos estás buscando? ¿Tú buscarías algo que está colapsado? ¿Tú tratarías de convencer a alguien que es minoría? No tiene sentido. O sea, toda la oposición anda en una contradicción tan grande. Por un lado, llamando al odio, a la violencia, y por el otro lado, convocando al voto. Por un lado, desconociendo las instituciones, por el otro lado, desconociendo el voto. Por el otro lado, dicen que son mayoría, pero por el otro lado, tratan de convencernos a nosotros. No hay manera de que esa oposición, representada en esos 9 candidatos, nos convenzan a las mayorías chavistas. ¿Por qué? Porque la mayoría chavista, primero es amor, no es odio. Nosotros no creemos en la guarimba. Nosotros, hoy, ¿no? O esta semana, se cumple aniversario, hoy, de que aquí a pocas cuadras, ellos, su odio, murió, se cumple años, unas semanas antes, quemó viva una persona. ¿Cómo es posible
que alguien que fue capaz de convocar a quemarnos vivos, a trancar las calles, a llenarlas de humo, a poner guayas, a impedir una invasión de un país, venga ahora a decirme, ven, vamos a abrazarnos. No, yo te respeto porque yo soy democrático, porque yo no creo en la violencia, pero yo no voy a ponerle mi cuello al verdugo. Eso no tiene sentido. Los humildes de este país jamás nos vamos a dejar liderar por alguien que cree en el odio y en la violencia. Los humildes en la mayoría de este país creemos en el amor, en el respeto, en el diálogo, en la concordia, y ellos representan todo lo contrario. No solamente desde el punto de vista de su discurso político, también cuando han gobernado. Eso sí lo puedo decir yo con propiedad. Ellos gobernaron, 10 años el Estado Miranda antes de que nosotros llegáramos. Si nosotros no hubiésemos llegado al Estado Miranda, mira, el promedio de homicidios cuando llegamos eran 1.800 homicidios año. Multipliquen ahí rapidito. 1.800 personas por 6 años. ¿Cuántas personas hubiesen muerto solamente por homicidio? No estoy hablando ahorita de guarimba ni de violencia. Más de 10.000 personas que hoy no estarían vivas, que no podrían ir a votar en las próximas elecciones. Los secuestros, los homicidios, cuando ellos gobernaban. O sea, no solamente es que tienen un discurso de odio, es que son incapaces gobernando. Te puedo poner 2 ejemplos, la gobernación de Miranda o la gestión que tuvieron ellos en la Asamblea Nacional. Puro daño, pura destrucción, puro odio, puro discurso de odio. ¡Los vamos a sacar en 6 meses! Es el mismo discurso de ellos cuando el golpe de Estado del 2002. ¡Se van a tener que comer los cables! Es el mismo discurso de ahorita. Si llegamos, vamos a acabar con todos ustedes. No hay manera. Bueno, ellos que sigan con su odio. Yo lo que sí le pido a la mayoría chavista de este país es que no nos dejemos contaminar con ese odio. Por más rabia que dé a veces, no. Nuestra respuesta al odio tiene que ser una fuerza más poderosa, y la única fuerza más poderosa al odio es el amor. El amor es lo que nos tiene que mover a nosotros. Y bueno, el chavismo tiene muchas fuerzas. En sus partidos tiene 1x10, que van a tener un ejercicio esta semana. Los felicitamos, los acompañamos, les deseamos mucho éxito. Nosotros tenemos una lógica distinta, es una lógica más de movimientos sociales, somos más horizontales, somos más inclusivos. No es nuestra lógica una estructura de partido. Nosotros, bueno, tenemos movimientos de movimientos, y cada movimiento tiene su propia dinámica. Y con la dinámica de cada movimiento, los trabajadores en sus puestos de trabajo, los estudiantes en sus espacios educativos, los científicos en sus espacios de investigación, los campesinos en sus espacios productivos. Así nos estamos organizando nosotros, un tejido social diverso, colorido, distinto, donde se respete y se incluya la diversidad. Nosotros estamos convencidos que esa es la principal fuerza del chavismo, la diversidad. Respetarnos entre distintos que coincidimos en la paz del país, en la soberanía del país, en la lucha por la justicia social, por la igualdad, por la prosperidad de todas y de todos. En eso es que coincidimos y en eso pues nos convocamos. Y te puedo asegurar, mezclando las 2 preguntas, que el tejido social todo, su diversidad, es la principal fortaleza y garantía de paz que tiene este país. Poco para la pregunta esa del colapso. Esa red social, diversa, distinta, ahí hay de todo, en los 1x10 de los partidos, los consejos comunales de las comunidades, los movimientos sociales. Esa fue la que permitió aguantar lo difícil, lo duro que fue el bloqueo de las sanciones en sus tiempos más duros. También fue la que permitió, a pesar del bloqueo de las sanciones en condiciones mucho más precarias, superar la pandemia en mejores condiciones que muchos otros países. Así que creo que podemos sacar pecho y sentirnos orgullosos de este pueblo y de la organización que tenemos. Con la siguiente pregunta, Yahvé Álvarez por contrapunto.com. Álvarez, ¿no? Buenos días, gobernador. Varias inquietudes. Primero, en función al escenario del 28, ¿cómo el Movimiento Futuro va a garantizar los testigos de mesa y la maquinaria electoral del momento? No es nuestra prioridad los miembros de mesa. Okay. Para eso están los partidos políticos del país. Nosotros
vamos a votar masivamente. Los movimientos sociales, las mujeres, la juventud, los trabajadores, vamos a votar. Y vamos a votar por la paz. Vamos a votar por los cambios necesarios en paz. Vamos a votar por la soberanía. Vamos a votar por la independencia. Vamos a votar por la prosperidad. Pero sobre todo, vamos a votar para que este plan se haga realidad. Este plan lo construimos nosotros, los movimientos sociales. Es un plan nuestro, de puño y letra, de cada venezolano, de cada venezolana. Y nuestra principal preocupación es que el 28 gane este proyecto, gane este plan de transformaciones y que el 29 todas y todos a trabajar para que estos cambios necesarios se hagan en paz en Venezuela. Esa es nuestra prioridad. Un grupo de candidatos opositores este fin de semana están llamando a un acuerdo de gobernanza entre ellos para hacer posible una transición política en el país y a hacer posible un debate entre los candidatos. ¿Qué opina el Movimiento Futuro sobre esa propuesta? Y para terminar, usted ha invitado a conversar, dialogar, debatir sobre el tema energético. Después del escenario del 28, ¿qué propone usted para revertir el tema del deterioro de los salarios, producto de bloqueos, sanciones, entre otros elementos, y el manejo del mercado energético de una visión neoliberal? Gracias. Repite la última parte que no te escuché bien. Post-evento del 28. No, después hablaste del salario. El deterioro de los salarios y revertir la agenda de mercadeo neoliberal de petróleo y gas energético. Ya. Ok. Ajá, bueno, el 28 ya te respondí. Candidatos de oposición, me estoy enterando por ti. No sabía que unos ex candidatos de oposición habían hecho un pacto, no lo vi en las redes ni en las noticias que leo. Deben ser los mismos, ¿no? De siempre. No sé, deduzco. Capriles, Leopoldo López. No sé, te estoy preguntando, no lo vi. No, candidatos opositores, es que escuché ex candidatos de oposición. Los 9 candidatos. Bueno, eso es un tema de ellos. Para mí son los mismitos, los 9. Para mí los 9 representan la violencia, los 9 representan la subordinación, los 9 nadie los conoce. Y creo que no tienen ni el liderazgo, ni la fuerza, ni la energía, ni la capacidad para gobernar este país. Este país es un país complejo, necesita fuerza, necesita liderazgo, necesita capacidad, necesita organización. Eso es una verdad. Aquí liderazgos débiles o sin liderazgo no se puede gobernar este país. Y eso hay que valorarlo en esta consulta que se va a hacer. Pero bueno, allá ellos. Aquí hiciste varias preguntas, pero bueno, yo creo que están relacionadas. Sobre la economía, nosotros tenemos un potencial energético que es nuestra principal prioridad, o es nuestra principal fortaleza, no la única, y tenemos que saberla administrar. Yo, en lo estratégico, creo que hace falta mayor cultura petrolera y gasífera en Venezuela. De la sociedad en general, es un tema que los políticos y los ciudadanos tenemos que colocar en el discurso público, en el debate público, que todos los ciudadanos sepamos qué es lo que tenemos y qué representa eso, geopolíticamente, culturalmente, económicamente, y qué queremos hacer con eso. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar ese potencial de renta que tenemos ahí, no bajo la lógica de extracción, sino bajo la lógica de desarrollo interno. No es lo mismo sacar 3 millones de barriles para exportarlo que sacar 3 millones de barriles para invertirlo en la agricultura, en el asfaltado, en la energía de la industria nacional, en la industria plástica, en la industria farmacéutica. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, creo que compartimos con los compañeros, la mirada no puede ser extractivista, sino que tiene que ser de desarrollo nacional. Y eso es un enfoque completamente distinto a lo que hemos estado acostumbrados. Si esto se convierte en un consenso, pues hacia allá deberíamos empujar. Eso significa que tienes que desarrollar toda una industria para extraer y transformar ese petróleo y ese gas. Entonces ya ahí tienes un elemento apalancador de la economía nacional. Si eso es así, significa que tu fortaleza no solamente va a ser el petróleo, porque significa que estás transformando ese petróleo en la agricultura, en la industria. La industria venezolana no es la mejor industria del mundo comparado con Europa, China, Estados Unidos, pero es una industria de las mejores de América Latina. La industria plástica, la industria del calzado, la industria textil, la industria de la imprenta, no es poca cosa lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos mercados naturales
¿Quieres decir que no vas a vender nada de petróleo? Sí, derivados. Aceites, gasolina, materias primas para la industria farmacéutica. Pero además tienes una gran fortaleza que puedes condicionar geopolíticamente esa venta. Está bien, el Caribe, el norte de Brasil, los países que me quieran comprar gasolina, yo se las vendo, pero eso va acompañado de que me compres estos productos excedentes de mi industria nacional y tú lo puedes hacer porque es que tú no estás vendiendo cualquier cosa, estás vendiendo gasolina. Hay guerras en el mundo por eso. Es decir, nosotros tenemos una gran fortaleza en ese sentido. Otra cosa que creo que es un potencial, sobre todo cuando hay un gobierno que cree en las políticas sociales, son las compras del Estado. O sea, tú puedes direccionar las compras del Estado. Imagínense ustedes que el calzado, el uniforme, de todos los uniformes escolares, de todos los uniformes policiales, de todos los uniformes de los bomberos, de protección civil, de los militares, se obligue a que sea producción nacional. ¿Qué pasa si toda la industria alimentaria, el CLAP, el PAE, la alimentación de los cuarteles, la alimentación de las escuelas, la alimentación de los hospitales, es con producción nacional y localizada? ¿Cuánto significa eso en las compras públicas? ¿Cuánto significa eso en recursos? Además, sí, la dieta es dieta con producción nacional, que tiende a ser más sana. ¿Qué pasa si todas las políticas públicas de salud para los abuelos, para las abuelas, para los hospitales son con medicinas nacionales? Tú me vas a decir, bueno, no toda la tecnología del hospital la puedo comprar adentro. Ok, ¿qué sí se puede? Con una evaluación científica seria. ¿Qué sí podemos producir aquí? ¿Y cuál es el plan para cada vez producir más acá? Es decir, si tú direccionas, reconoces que tienes una fortaleza energética y la asumes con valentía, con coraje, porque va a generar presión. No hay manera que tengas la principal reserva petrolera del planeta y hasta ahora la sexta de gas, yo creo que es mucho más, hay que actualizar los estudios, y el mundo que necesita esa energía no te presione geopolíticamente. No hay que ser ingenuos. ¿Cuántas guerras, cuántas invasiones ha significado el control del petróleo y del gas? Eso nos amerita un pueblo muy consciente y muy soberano para administrar con soberanía esos recursos. La direccionas en desarrollar el resto de la industria nacional y direccionas las compras del Estado. El potencial de Venezuela no es cualquier país, se pierde de vista. Hay una cultura en este momento del emprendimiento que hay que saber aprovechar. La lógica de dependencia del rentismo mal entendido tuvo que dar un vuelco producto, bueno, del quiebre que generó el bloqueo de las sanciones. Es lo único bueno que yo te podría sacar del bloqueo de las sanciones. Aprovechémosla. Y lo otro es que este es un pueblo culto, esto es un pueblo trabajador. Porque eso es lo otro, no que el pueblo es flojo, que el pueblo es... No es verdad. El pueblo venezolano es un pueblo trabajador, es un pueblo culto, es un pueblo que le gusta pararse temprano a trabajar, es un pueblo que no le gusta que le regalen las cosas, que le gusta por su propio esfuerzo sacar adelante el país. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque entonces ellos, la oposición, utilizan esto, que es verdad, a nosotros no nos gusta que nos regalen las cosas, nos gusta trabajar, para justificar la eliminación de las políticas sociales. No, todo el que pueda trabajar tiene que trabajar, pero hay sectores en la sociedad que no pueden trabajar. Hay personas con discapacidades severas, hay niños, hay niñas, hay abuelos muy mayores que no pueden y no deben trabajar. Y ahí es cuando la sociedad tiene que tener un Estado que funcione, eficiente, con recursos para poder prestar las políticas sociales necesarias para que esa gente pueda vivir con dignidad sin trabajar. Y hay gente que se tiene que dedicar a cuidarlos. Entonces ahí o construyes un sistema de cuidados públicos o reconoces que la persona de la familia que puede trabajar pero que se tiene que dedicar a cuidar el niño, a cuidar la abuela o a cuidar la persona con discapacidad, ese es su trabajo y se lo tenemos que reconocer. Porque entonces yo veo dirigentes de derecha diciendo, no, es que ustedes quieren generar flojera. Eso no es verdad. El pueblo venezolano es un pueblo trabajador, echado para adelante, emprendedor. Ahora, lo que reconocemos también es que dentro de una sociedad solidaria uno no puede mirar para los lados cuando alguien necesita apoyo, necesita ayuda. Entonces, una cosa es ser un pueblo trabajador que no entra en contradicción con ser un pueblo solidario. La derecha quiere, bajo la excusa de ser un pueblo trabajador, eliminar la solidaridad. Y que la desigualdad, bueno, casi que es responsabilidad de cada quien. No, eso no es así. Eso no es así. Nosotros tenemos que cuidar y proteger. La sociedad es como una gran familia. Hay que cuidar nuestra sociedad como cuidamos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestra familia. Que todas y todos vivamos con dignidad. Que todas y todos vivamos con justicia, con igualdad,
con condiciones de igualdad en derechos, pero también en oportunidades, en condiciones materiales. Es la gran batalla. Y si eso se da, yo creo que vamos por ese camino. Sin duda alguna, la economía ha arrancado un proceso de recuperación. Clave, mantener la inflación controlada. Clave, mantener el tipo de cambio controlado. Clave, apostar a la producción nacional que genere empleo, que genere tributo y que mueva el Producto Interno Bruto. Para eso, utilizar el petróleo como herramienta apalancadora de toda la demás economía y utilizar las compras públicas como herramienta apalancadora de las demás áreas de la economía. Y en la medida en que la economía crezca, seguir ese camino de mantener los ingresos indexados e ir recuperando hasta que recupere el equilibrio con el promedio latinoamericano y recuperar todos los derechos laborales. Yo creo que esa es la ruta. Mayor crecimiento económico, mayor recuperación de ingresos, recuperación de derechos laborales. Ahora, esto es un tema para el debate, para la discusión. Yo te estoy exponiendo ideas preliminares que yo he reflexionado, he pensado, hemos discutido algunos compañeros, pero sé que hay posturas distintas en algunos compañeros. Bienvenido sea. Esto es un debate, este es un tema que hay que debatir, que hay que discutir. La economía no nos puede ser ajeno. Y aquí voy con una última reflexión, porque ya tengo consejo vicepresidentes tanto por ahí desesperados haciéndome señas del horario. Me parece que estos temas apasionan. Con una última reflexión que es sobre la política. Porque hay como una tendencia muy marcada de la derecha, pero que se resalta con las redes sociales, del individualismo y el egoísmo. Como que estos temas no nos importan a los ciudadanos. Esa frase famosa, yo sí trabajo, si no trabajo no como. No, hay que trabajar para comer, pero hay que trabajar también siendo parte de una sociedad, de un colectivo que estabilice, que resuelva problemas que se resuelven solamente colectivamente. Porque mucha gente trabaja y aún así no resuelve sus condiciones materiales. El medio ambiente y la crisis ambiental es parte de vivir con dignidad. La economía, la macroeconomía, los derechos sociales, la seguridad, es parte de vivir con dignidad. Entonces no se trata solamente del esfuerzo individual. Claro, quienes nos critican dicen que ustedes niegan lo individual y el derecho individual. No, nosotros para nada, por el contrario, nosotros estamos convencidos de que el desarrollo pleno del individuo pasa por el desarrollo pleno de la colectividad, que van de la mano, no los puede separar, como no puede separar la libertad de la igualdad. Para que el ser humano sea libre, tiene que construir una sociedad de justicia y de igualdad, porque el que nada tiene, de nada es libre. Para ser libres, todas y todos tenemos que vivir en condiciones materiales y de derechos, de igualdad y de justicia. Bueno, espero haber aportado al debate colectivo. Feliz inicio de semana, que Dios me los bendiga a todos y a todos.